Hola, buenas tardes. ¿Cómo estuvo su semana? Aquí en Bear Creek UMC continuamos con nuestra serie Esperanza para el Futuro y el tema de hoy, ¿nos conoces?, tiene como base la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 16. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa e injusta e imprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Por eso, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros. La aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra en ustedes los que creen, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Ellos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Este tercer mensaje de esta serie contiene esta parte de la carta de Pablo que se divide realmente en 5 párrafos. El párrafo 1, que usted lo ve de los versículos 1 y 2, Pablo comienza a recordar el comienzo de la iglesia en Tesalónica. Él dice que su venida no fue en vano, afirma que la iglesia lo sabe. Saben que se produjo fruto como resultado de que Pablo y su equipo predicaron la palabra de Dios a los tesalonicenses. La iglesia también sabía que había sufrido y había sido maltratado maliciosamente en Filipos. Solo podemos asumir que Pablo les dijo, o lo escucharon de otra persona, pero dicen que lo sabían. Luego usa, usted sabe otra vez, para proclamar que el equipo tenía coraje. Incluso después del sufrimiento y el maltrato, Pablo y sus compañeros no se dieron por vencidos, no dejaron de declarar las buenas nuevas de Jesucristo. Con su equipo pudieron continuar frente a una gran oposición debido a su coraje en Dios. A continuación, en el párrafo 2, en los versículos 3 y 4, Pablo habla más desde el corazón de un fundador. Él dice que su equipo no apeló a los tesalonicenses usando engaños, motivos impuros o cualquier otra clase de truco. Él y su equipo habían sido aprobados por Dios y Dios les confió el mensaje del Evangelio. No fueron movidos por la posición porque sabían que Dios los había llamado y aprobado. No intentaban agradar a los hombres, sino a Dios. Fíjate en lo que dice, Dios que prueba nuestros corazones. La palabra prueba significa probar que Dios está estableciendo la verdad en nuestros corazones. En el párrafo 3, versículos 5 y 8, Pablo usa nuevamente las palabras tú sabes y trae a Dios como testigo para hablar de las conductas de su equipo. Habla de su conducta como para reiterar la reputación de sus equipos.
No usamos la adulación, no estamos motivados por la codicia, no buscamos elogios, no hicimos demandas ni afirmamos nuestra autoridad, pero fuimos amables. Pablo describe a su equipo como niñera de los tesalonicenses, cuidándolos como a sus propios hijos. Él habló de ellos como ejemplos y luego hablará de sí mismo como su padre. Una niñera en esos tiempos significaba una cuidadora esmerada, cuidando a los niños y muy respetada como tal. Usa este lenguaje para evocar un lazo emocional. Quiere que los tesalonicenses sepan cuánto se preocupan él y su equipo por ellos y cuánto quieren que crezcan en su relación con Dios. En el cuarto párrafo, versículos 9 y 12, Pablo continúa recordando a los tesalonicenses los comportamientos del equipo. Él dice, hermanos y hermanas, las palabras que usó en apertura, usted recuerda nuestros esfuerzos y trabajo duro. Ellos, mientras le proclaman el evangelio, trabajaron día y noche para no ser carga financiera o de otro tipo. Pablo no dejaría que nada se interpusiera obstaculizando las buenas noticias de trabajar en la gente de Tesalónica. Agrega algunos otros atributos de él y su equipo, como puro, recto y sin culpa. Se estaba familiarizando con la iglesia recién establecida. Te conozco, me conoces, tú me conoces, nos conoces. Como un padre con sus hijos, entonces él insta, alienta, les suplica. Estos son todos los métodos éticos para lograr que los miembros de esta iglesia hagan lo que todos debiéramos estar haciendo, vivir una vida digna de Dios. Pablo se mueve a toda velocidad a medida que pasa de la niñera al padre. Sucede que hay crecimiento, el proceso de la santificación. Todavía hay más de Dios. Pablo habla tanto de ahora como de más tarde, una caminata continua, una vida digna de Dios, que te llama a su propio reino. No hay fin, debemos seguir caminando. ¿Por qué te detienes? Por último, en el párrafo 5, versículos 13 y 16, o del 13 al 16, comienza con otra acción de gracias. Agradece nuevamente a los tesalonicenses por recibir la palabra de Dios y aceptarla no como una palabra humana, sino que como la palabra de Dios. Esa es la palabra que está obrando en los creyentes. Es la razón por la que son quienes son. Pablo nuevamente los llama hermanos y hermanas, indicando su membresía en la familia de Dios. Incluso parte de las otras iglesias, incluidas las de Judea, que consisten en judíos. Pablo hace la comparación del sufrimiento de los tesalonicenses con el de los judíos. Los cristianos judíos sufren la oposición de los judíos. Los tesalonicenses soportaban la oposición de los tesalonicenses. Él estaba familiarizado con la gravedad del sufrimiento de los judíos, aunque no todos los judíos que se opusieron a Jesús y a la iglesia, porque una vez fue parte de ese grupo. Él sabe que no todos los judíos están en contra de Cristo y de la iglesia, porque el mismo Pablo es judío. El oponerse a Dios eventualmente alcanzará a los que se lo oponen. En esta acción de gracias, Pablo dice gracias a los tesalonicenses por su perseverancia, por su comportamiento piadoso en medio de la persecución, y les recuerda que es la palabra que recibieron al principio la que los capacitará para resistir hasta el final. Era importante para los tesalonicenses y aún más importante para nosotros hoy saber que soportaremos si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ciertamente no pasarán. Confía en la palabra de Dios, porque en ese contexto usted y yo nos conocemos. Amén. Hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.